Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Hoy no vamos a hablar de lo que tú quieres de Dios. Hoy vamos a hablar de lo que Dios quiere de ti. ¿Recuerdas a Bartimeo en nuestra última reflexión? Ciego, sentado al borde del camino, gritando, insistiendo, repudiado por la multitud, pero firme en su clamor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo, y Bartimeo recibió lo que pidió. Hermoso, poderoso y muy necesario, ¿verdad?, cuando podemos ver a Dios. Pero hoy hay que hacernos una pregunta más incómoda, una pregunta que muchos evitan. ¿Qué pasa cuando Dios abre tus ojos y lo primero que ves no es un paisaje hermoso, sino su propia gloria? ¿Qué pasa cuando la oración cambia de ser «Señor, quiero ver» a «Señor, te veo a ti»? La respuesta no es lo que esperamos, no es una canción de celebración, no es euforia inmediata. La respuesta de un hombre que verdaderamente ve a Dios es esta: «¡Ay de mí, que soy muerto!». Y ese hombre fue Isaías, y su historia es la tuya, y su historia también es la mía. Hermanos, abre tu Biblia en Isaías capítulo 6. Hoy no vamos a rodear el texto, vamos a entrar en él. Vamos a sentir el calor del carbón, vamos a escuchar el trueno de los serafines, y vamos a entender por qué Dios no abre nuestros ojos solo para que veamos mejor, sino para que seamos transformados completamente. Vamos a leer el principio de Isaías 6:1. En el año que murió el rey Uzías. Hay algo que no podemos ignorar en este texto de Isaías 6:1. La primera frase, esa frase pequeña, casi de trámite, que cambia todo el sentido de la historia. ¿Por qué importa eso? ¿Por qué Isaías empieza con la muerte de un rey? Uzías había reinado 52 años, medio siglo de estabilidad, de identidad nacional, de una referencia humana que le daba al pueblo de Judá algo en qué confiar, algo en qué apoyarse. Para muchos en aquel tiempo, Uzías era el ancla del mundo conocido. Mientras él viviera, había cierta certeza. Pero entonces murió. El trono terrenal quedó vacío. Y el pueblo sintió lo que todos sentimos cuando la estructura humana en lo que confiábamos colapsa. Ese vacío en el estómago, esa pregunta silenciosa, ¿y ahora qué hago? ¿Conoces ese momento? Ese momento en que el empleo termina, el matrimonio se rompe, el diagnóstico llega, el líder falla, el sistema que creías sólido se desintegra ante tus ojos. Ese momento en que el trono humano queda vacío. Hermanos, es exactamente entonces cuando Isaías levanta sus ojos y lo que ve lo cambia para siempre. Lo dice en Isaías 6:1. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando el trono de Uzías quedó vacío, Isaías descubrió que había otro trono, un trono que nunca había estado vacío, un trono que jamás tembló, un trono que no dependía de ninguna elección, ninguna economía, ningún ejército, ni ningún líder humano. El Señor estaba sentado, alto, sublime, sus vestiduras llenando el templo como si el espacio sagrado entero apenas pudiera contener el dobladillo de su manto. ¿Puedes imaginar la escena? ¿Puedes sentirla? Lo que Isaías no pudo ver mientras Uzías vivía,
lo pudo ver cuando Uzías murió. La crisis que lo despojó de su seguridad terrenal fue precisamente la puerta que Dios usó para revelarle la seguridad eterna. Eso es lo que hace Dios. No siempre te da lo que pides. A veces te quita lo que te estorba para ver. Y la primera lección del templo es esta: los tronos humanos vacían, el trono de Dios permanece. Pero hermanos, aún no hemos llegado a lo más profundo del capítulo, porque después del trono vienen los serafines. Queridos oyentes, miramos ahora el versículo 2. Por encima del trono estaban los serafines. Y la palabra serafín en hebreo significa literalmente los ardientes, los que arden, los que son fuego. Hermanos, no eran decoración celestial, no eran querubines pintados en el techo de una iglesia. Eran seres de poder inmenso, cubiertos de llamas, con 6 alas cada uno, 2 para cubrirse el rostro ante la santidad de Dios, 2 para cubrirse los pies en señal de humildad y 2 para volar. ¿Lo ves? Aún los seres más poderosos del universo, criaturas que arden con fuego eterno, se cubren el rostro ante Dios. No porque sean débiles, sino porque su santidad es de tal calibre que incluso la perfección creada necesita cubrirse ante la perfección del Creador. ¿Y qué gritaban estos seres de fuego? Lo dice en Isaías 6:3. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No gritaban amor, 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 aunque Dios es amor. No gritaban misericordia, 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 aunque Dios es misericordioso. No gritaban poder, 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 aunque Dios es todopoderoso. Gritaban santo, y lo repetían 3 veces, no por poesía, no por ritmo literario. La repetición en hebreo antiguo es la forma de expresar el superlativo absoluto, el grado más alto de lo que algo puede ser. Santo, 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 significa absolutamente, incomparablemente, eternamente santo. Hermanos, la santidad no es uno de los atributos de Dios entre otros. La santidad es la atmósfera de todo lo que Dios es. Su amor es un amor santo. Su misericordia es una misericordia santa. Su poder es un poder santo. Todo en Dios está saturado de esta realidad que los ángeles no pueden dejar de proclamar. Y al escuchar ese grito, los umbrales del templo temblaron, el suelo vibró, el lugar se llenó de humo. Queridos oyentes, ¿quieres saber por qué el mundo moderno no teme a Dios? Porque nunca han entrado al templo, porque la santidad de Dios se ha reducido a una frase en una canción dominical, porque hemos domesticado al león de Judá y lo hemos convertido en un gato doméstico que ronronea cuando lo acariciamos. Pero el Dios de Isaías capítulo 6 no ronronea, hace temblar los umbrales del cielo. Queridos oyentes, y entonces llega el momento más importante del capítulo, el momento que nadie quiere en sus fotografías de redes sociales, el momento que no aparece en los afiches de la conferencia de adoración. Isaías, ante la gloria de Dios, no dice ¡Aleluya! Isaías no dice ¡Qué hermoso!
Isaías no saca su teléfono a hacer una historia. Isaías dice esto, lo dice en Isaías 6:5. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, detente aquí. No pases de largo, quédate en este versículo. Escuche bien, Isaías era profeta, no era un borracho del mercado, no era un ladrón de poca monta. Isaías era el hombre que en los capítulos anteriores de su propio libro había pronunciado «ay» sobre los pecados de los demás, había declarado juicio sobre los arrogantes, sobre los injustos, sobre los que bebían vino de mañana. Era el predicador, el hombre de Dios, el portavoz del cielo. Y cuando vio al santo, lo primero que vio fue su propia impureza. Eso es lo que hace la santidad de Dios. No te hace sentir especial, no te llena de orgullo espiritual. La santidad de Dios funciona como la luz de una lámpara potente en un cuarto que creías limpio. Cuando enciendes esa lámpara, ves el polvo que no veías, ves lo que existía, pero era invisible para ti. Soy hombre de labios inmundos, dijo Isaías. ¿Por qué los labios? Porque los serafines habían proclamado la gloria de Dios con sus labios perfectos. Y Isaías, al escucharlos, no pudo sin pensar en todo lo que habían dicho sus propios labios, lo que no debió haber dicho, lo que debió haber dicho y calló, las palabras tibias cuando se necesitaban palabras de fuego, los silencios cómplices, las verdades a medias. Hermanos, hay algo profundamente honesto en este momento, porque la santidad de Dios nos muestra no solo lo que somos, sino la distancia entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Queridos oyentes, ¿cuándo fue la última vez que la presencia de Dios te dejó sin palabras? No de emoción, sino de convicción. Esa convicción que no condena, sino que limpia. Ese momento en que no puedes seguir pretendiendo que todo está bien. Ese momento en que la brecha entre la santidad de Dios y la condición de tu corazón se vuelve tan visible que lo único que puedes decir es «ay de mí». Hermanos, ese momento no es el final, es el principio. Queridos oyentes, observa lo que pasó a continuación. Isaías no puede moverse, no puede limpiar su propia impureza, no puede orar suficientemente bien, no puede lograr por sus propios medios lo que necesita. Y entonces sucede algo extraordinario. Vamos a leerlo en Isaías 6, versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Hermanos, el serafín vuela hacia Isaías, no Isaías hacia el altar. No Isaías presentando sus méritos, no Isaías negociando con Dios. El serafín vuela hacia él. La iniciativa es de Dios, siempre lo es. Y trae un carbón encendido del altar. Dice el altar, hermanos, el lugar de sacrificio, el lugar donde la sangre había corrido por siglos como señal de que el pecado no puede simplemente ignorarse. El lugar que apuntaba, sin que ellos lo supieran completamente, hacia aquel que vendría a ser el sacrificio final, el que sería herido por nuestras rebeliones, el que cargaría nuestras iniquidades.
El carbón viene del altar, la limpieza viene del sacrificio. Hermanos, ¿por qué un carbón? Porque el fuego de Dios no solo destruye, el fuego de Dios purifica. El mismo fuego que consume lo que es impuro, libera lo que es verdadero. Así es la santidad de Dios en acción. No destruye al pecador, destruye el pecado. No aplasta a Isaías, aplasta la impureza de Isaías y deja al hombre en pie, limpio y listo. ¿Y dónde toca el carbón? En los labios, exactamente donde estaba la impureza confesada. En el lugar de la herida, ahí llega la gracia. En el punto de la vergüenza, ahí cae la misericordia. En la región del fracaso, ahí arde la redención. Y el serafín dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mira lo que no dice. No dice que es reducida, no disminuida, no en proceso de ser tratada. El pecado es quitada, limpia, terminada. Hermanos, Dios no hace trabajo a medias. Y ahora hay que hacer unas preguntas inevitables, y son estas. ¿Has experimentado ese carbón? No como metáfora bonita, sino como realidad espiritual. ¿Ha tocado la gracia de Dios el punto exacto donde tu vergüenza vive? ¿Has dejado que el fuego de su amor queme lo que necesita ser quemado para que lo que es verdadero en ti puede brillar? Porque mira lo que pasa después. Mira lo que hace un hombre limpiado. Vamos a leer en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esto es muy importante. 3 momentos, 3 movimientos. 1, 2, 3. Y en ellos está todo el camino espiritual del ser humano ante Dios. Primero, Isaías ve la gloria de Dios. Segundo, Isaías es limpiado. Tercero, Isaías escucha la voz de Dios y responde. Hermanos, hay un orden aquí que no podemos saltarnos. Dios no le pregunta a Isaías: ¿a quién enviaré antes de limpiarlo? No le pide que vaya a servir mientras su culpa todavía lo aplasta. Primero hay visión, luego hay limpieza y luego hay llamado. Muchos queremos saltarnos el segundo paso. Queremos la visión de Dios sin la convicción. Queremos el llamado sin la purificación. Queremos ser usados por Dios sin ser transformados por Dios. Y entonces nos preguntamos: ¿por qué nuestro servicio no tiene poder? ¿Por qué nuestras palabras suenan huecas? ¿Por qué predicamos con la boca algo que nuestro corazón aún no ha experimentado? Porque el orden importa. Escuche bien: visión, convicción, limpieza, llamado y respuesta. Y cuando el orden se cumple, cuando el corazón ha pasado por el templo, cuando los labios han sentido el carbón, cuando la culpa ha sido quitada, entonces la voz de Dios ya no suena lejana, ya no suena como una exigencia imposible, suena como una invitación. ¿A quién enviaré? Y fíjate bien, Dios no señala a Isaías, no le dice: Isaías, tú irás. Dios hace una pregunta, abre un espacio, espera una respuesta voluntaria, porque Dios no recluta a siervos con presión, Dios invita a corazones con amor. ¿Y qué dijo Isaías, ya limpiado, transformado, lleno de la presencia de Dios? Y no lo piensa 2 veces. Él dice: heme aquí, envíame a mí. No dijo: si no hay nadie más disponible. No, déjame pensarlo.
No, primero termino lo que estoy haciendo. Dice, heme aquí, presente, disponible, rendido. ¿Notas lo que cambió? Antes de entrar al templo, Isaías tenía una vida, una agenda, una carrera profética. Después del templo, Isaías tiene una misión. Y hermanos, yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una vida y una misión? Pues es esta. La misión no te pertenece a ti, pero la vida la construyes tú para ti mismo. La misión te la da aquel que te limpió para enviarla. Hermanos, hay una pregunta que Dios está haciendo hoy en esta reflexión, no a la humanidad en abstracto, no al mundo en general, sino a ti, ahora mismo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y la pregunta no es si eres suficientemente talentoso, no es si tienes los recursos, no es si tienes las plataformas. La única pregunta es si has pasado por el templo, si has visto la gloria, si has sentido la convicción, si has recibido el carbón. Si la respuesta es sí, entonces solo queda una cosa por decir: heme aquí. Queridos oyentes, hay algo que no podemos dejar pasar en esta enseñanza. Los serafines ardían, el carbón ardía, el fuego era el lenguaje del cielo en aquel momento sagrado. ¿Por qué el fuego? Porque Yahvé es fuego consumidor, y los que sirven a un Dios de fuego no pueden servir con agua tibia, no pueden proceder con indiferencia, no pueden hablar su nombre con la misma energía con que hablan del partido de fútbol del domingo. Los serafines son ardientes. Eso es lo que significa su nombre, seres en llamas. Y cuando tocan los labios de Isaías con fuego, lo están iniciando en esa misma naturaleza. Un siervo de Dios encendido, un mensajero que arde mientras habla, una voz que lleva calor, que despierta, que no deja indiferente. ¿Y sabes qué hace el carbón encendido en los labios de Isaías? Consume lo que es de carne para liberar lo que es del espíritu. El fuego quema el rendimiento religioso, la habilidad carnal, y en su lugar deposita algo diferente, algo que no viene de las academias, algo que no se aprende en cursos de oratoria. Y con ese fuego, los apóstoles sacudieron el mundo conocido. Queridos oyentes, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tu fe ardió? ¿Cuándo fue la última vez que tu devoción tenía temperatura? ¿Cuándo fue la última vez que hablar de Dios te costaba algo, te quemaba algo, te consumía algo? Hermanos, el mundo no necesita más palabras frías sobre un Dios caliente. El mundo necesita testigos que arden mientras testifican, mensajeros que llevan el fuego no como concepto, sino como realidad. Y ese fuego solo se consigue en el templo, solo se consigue ante el trono, solo se consigue donde la santidad de Dios desnuda nuestra impureza y luego la cubre con gracia. Queridos oyentes, tengo que ser honesto contigo, porque la palabra de Dios es honesta con nosotros. Isaías dice, heme aquí, con toda la emoción del momento. Y entonces Dios le explica exactamente a dónde lo envía, y lo que le dice no es sencillo. Le dice que irá a predicar a un pueblo que va a escuchar sin entender, que va a ver sin percibir, que su corazón se ha engrosado, que sus oídos se han embotado, que sus ojos se han cerrado. Isaías 6, versículos 9 y 10. Isaías va a un campo duro, a una cosecha que no responde fácilmente,
a un pueblo que lleva generaciones endurecido. Hermanos, ¿alguna vez te ha dicho Dios que vayas a un lugar y los resultados no han sido inmediatos? ¿Alguna vez has obedecido y el fruto tardó? ¿Alguna vez has predicado y la gente siguió igual? ¿Alguna vez has amado y te lo han devuelto con indiferencia? Pues bienvenido al camino de Isaías. Y sin embargo, Isaías fue, sin garantías de éxito inmediato, sin promesas de multitudes aplaudiendo, con la única certeza de que aquel que lo envió estaba aún sentado en el trono, alto y sublime, con la única evidencia del carbón que aún ardía en sus labios. Eso es fidelidad, no hacer lo que brilla, hacer lo que Dios dijo que hagas porque Dios lo dijo. Hermanos, al final del capítulo, entre todo ese panorama difícil, aparece una promesa, una semilla santa, un tronco que permanece aunque el árbol sea talado, un remanente, una esperanza. Lo dice en Isaías 6:13. Y si quedaré aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hermanos, Dios nunca termina sus historias en desolación, las termina en semilla, las termina en raíz, las termina en lo que viene. Queridos oyentes, la gloria de Dios no es solo para contemplar, es para transformar. Aquí dejo 5 pasos concretos que puedes dar esta semana. Paso 1. Entra al templo de la quietud. Isaías no estaba en la calle cuando tuvo su visión, estaba en el templo, en la presencia. Aparta tiempo esta semana para estar genuinamente quieto delante de Dios, no con música de fondo ni con tu lista de peticiones en la mano, solo tú y su presencia. 5 minutos de silencio sagrado vale más que 50 minutos de actividad religiosa. Hermanos, apaga el ruido, entra al templo y espera que Él se revele. Paso 2. Permite la convicción sin huir de ella. Cuando la santidad de Dios toque un área de tu vida, no saltes rápido a la alabanza para no sentir esa incomodidad. La convicción es la mano de Dios que te está señalando exactamente el lugar donde el carbón necesita llegar. No huyas del «ay de mí», es el umbral de la limpieza. Quédate en ese momento. Dile a Dios, aquí estoy, aquí está mi impureza, límpiame. La gracia no puede alcanzar lo que el orgullo no deja ver. Paso 3. Recibe la limpieza en lugar de ganarla. Uno de los errores más comunes del creyente sincero es tratar de reparar por sus propios medios lo que solo Dios puede limpiar. Más ayuno, más servicio, más disciplina para compensar la culpa. Pero Isaías no voló hacia el altar, el serafín voló hacia Isaías. La gracia no es la recompensa de tus esfuerzos, es el regalo de su iniciativa. Hermanos, hoy, en oración, practica recibir, dejar de negociar con Dios tu perdón y simplemente recíbelo. Él ya pagó el precio, tú solo abres las manos. Paso 4. Cambia el vocabulario de tu oración. Esta semana, haz un experimento. Lleva un registro mental de cuántas veces oras con el pronombre yo. Por ejemplo, dame, ayúdame, bendíceme, cúrame. Ahora intenta añadir una oración diferente cada día. Señor,
¿A quién quieres que yo sirva hoy? ¿A quién envías a través de mí? ¿Cuál es tu agenda para este día? No estás eliminando tus necesidades, estás añadiendo a tu vida espiritual la dimensión de la misión. Porque Dios no abrió tus ojos solo para que vieras mejor tu propia vida, los abrió para que vieras la necesidad del mundo a tu alrededor. Paso 5. Di, heme aquí, en el lugar donde estás. No tienes que esperar a tener todo resuelto para ser disponible para Dios. No tienes que llegar a cierto nivel espiritual, ni tener cierta plataforma, ni terminar de sanar completamente. Isaías dijo, heme aquí desde el templo, no desde un estadio, desde un lugar de encuentro con Dios, no desde una posición de poder. Hoy donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio, en tu familia, di en oración, Señor, heme aquí. No soy perfecto, no tengo todo, pero estoy disponible. Envíame. Esa oración de 3 palabras cambia la trayectoria de una vida. También, como señal práctico, deja en los comentarios ese clamor, Señor, heme aquí, para que todos puedan ver tu anhelo. Queridos oyentes, me gustaría terminar en oración. Señor de los ejércitos, Santo, Santo, Santo. Hoy hemos entrado, aunque sea por un momento, a ese templo donde Isaías vio tu gloria. Y como él, reconocemos que somos hombres y mujeres de labios inmundos, viviendo en medio de generaciones que han perdido el asombro ante tu presencia. Gracias porque tu santidad no nos destruye. Gracias porque el mismo fuego que revela nuestra impureza trae el carbón que nos limpia. Gracias porque el altar no está vacío, porque el sacrificio fue hecho, porque la culpa puede ser quitada. Señor, hoy respondemos a tu pregunta, la misma pregunta que resonó en el cielo y que aún resuena sobre nuestras vidas. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y desde este lugar, desde esta realidad imperfecta, pero rendida, te decimos, heme aquí, envíanos a nosotros. No con fuerzas propias, sino con el fuego de tu espíritu en nuestros labios, no con sabiduría humana, sino con la certeza de que tú sigues sentado en el trono, alto y sublime, y que ninguna oscuridad de este mundo puede apagar tu gloria. Aquí estamos, Señor, úsanos, en el nombre de Jesús. Amén. Desde el Ministerio de Radio Solidaria y la ONG Remar, queremos acompañarte en este momento de tu vida. Si sientes que Dios te está llamando a servir como misionero o a entregarte ahí donde estás, da hoy un paso de fe y ponte en contacto con nosotros. Y si estás buscando dirección o necesitas oración, escríbenos también. No tienes que caminar solo este proceso. Contáctanos hoy mismo. Estamos aquí para escucharte, orar contigo y ayudarte a dar el siguiente paso en el propósito de Dios para tu vida. Mi nombre es Elvin. Nos vemos en el siguiente programa de Voces la Biblia.